¿Puedo dejar la cámara en pausa mientras? Muy buenas tardes, los saludamos desde la Universidad de la Gran Colombia. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan en este inicio de nuestra segunda sesión del Seminario Internacional de Construcciones Arquitectónicas, BIM, Experiencias de Obra. Vamos a compartir la pantalla y rápidamente les voy a comentar que en el día de hoy queremos agradecer muy especialmente a las autoridades de la universidad, a nuestro rector, el doctor Marco Tulio Calderón, al doctor Hernán Olano García, al doctor Héctor Hugo Tavares, a nuestro decano, arquitecto Francisco Beltrán Rapalino, por todo el apoyo que nos dan en estos seminarios y en estos espacios para divulgar, para llegar más allá de nuestras aulas y poder compartir el conocimiento y también llevarlo a la universidad desde otras fronteras. Agradecemos a los docentes de la universidad que nos acompañan, a los estudiantes, a nuestros estudiantes internacionales del Centro Azuero en Panamá, a la Secretaría de Educación Distrital, a la Fundación Carolina Muñoz, a nuestros graduados, a los invitados participantes nacionales y extranjeros que hoy igualmente nos acompañan como en el día viernes, en el cual pudimos disfrutar de dos muy placenteras conferencias del doctor Alberto Nope y del arquitecto Andrés Almario. Iniciamos nuestra segunda sesión y les recordamos diligenciar el formulario de asistencia de todos los estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia. Igualmente los invitamos y los invitados también y egresados externos, hacer preguntas en el chat para poderlas responder al final de las dos conferencias, las estructuras que llevamos. La primera conferencia, continuamos con la segunda y posteriormente daremos apertura a las preguntas y respuestas por parte de nuestros panelistas. Por último, también recomendarles visitar nuestra página www.ugc.edu.co, donde vamos a poder encontrar mayor información sobre nuestro seminario, como ya les comentábamos, el octavo, 8 años de fuerte trabajo, de llegar a más de 4.500 y en este año estamos también incrementando el número y esperamos que incrementando la calidad también, que es la meta que tenemos en la facultad y en el programa de tecnología. En esta segunda sesión nos acompaña el arquitecto doctor Dani Lobos y el arquitecto doctor José Luis Pons. Las charlas que vamos a tener en el día de hoy son bases para la legislación, para una legislación del BIM en Chile por parte del arquitecto doctor Dani Lobos y el arquitecto doctor José Luis Pons, Lean Project Management y flujo de trabajo Open BIM. El día de mañana vamos a iniciar con un grupo como les comentaba, un poco más pequeño, por efectos el alcance que tiene el taller, un grupo más pequeño, iniciamos nuestro taller y el día viernes tendremos el taller internacional con estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia y del Centro Azuero. El doctor Dani Lobos es PhD en la Bauhaus de Alemania, es arquitecto, es profesor de la UC, creador Magister BIM, presidente de IPSA Chile, fundador BIM, Expert BIM, Chile Colectivo Bauhaus 100, doctor en informática aplicada a la arquitectura en temas BIM por la Universidad Bauhaus de Weimar, en Alemania, arquitecto USTAR, profesor BIM para Autodesk, USA, Alemania, Bélgica, Etiopía, profesor BIM BPS Bauhaus Weimar y DESO 2011 y 2012, profesor de la Universidad Católica 2013 al 17, creador del diplomado BIM Avanzado UC 2014
Magister BIM UTEM 2019, presidente IPSA Chile, fundador de la empresa BIM Expert BIM Chile y del colectivo Bauhaus 100. Igualmente, tenemos en el día de hoy la grata compañía del arquitecto Dr. José Luis Pons. Él es ingeniero de edificación y doctor en arquitectura con mención summa cum laude por la Universidad Politécnica de Valencia, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificaciones y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha desempeñado diferentes cargos gerenciales en el área de la consultoría, así como directivo de varias empresas constructoras en España. Actualmente es profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, es director del área de Ingeniería y Gestión de la Construcción de la Universidad de los Andes, miembro del Comité Ejecutivo del Clúster de Construcción de la Cámara de Comercio de Bogotá y Cundinamarca, y es director de Plexos Software y consultor senior de CG Advisors. Estas son las dos charlas que vamos a tener en el día de hoy. Ahora doy paso al arquitecto Dani Lobos, quien inicia nuestras sesiones, y los invitamos entonces a que diligencien nuestro formulario de asistencia, igualmente realicen las preguntas en el chat y no olviden dar el like en la página de YouTube. Muchas gracias, doctor Dani Lobos, arquitecto, por favor. Bienvenido. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación que se me hizo. Este evento es de larga data, muy orgulloso de participar en eso. Agradecer la invitación, por no que me hace bastante tiempo. Todos. Así que la posibilidad que tampoco se ha tenido en todo este tiempo, los asistentes también que venían en este sentido, que están acompañados en las fechas y las modalidades que se está en este seminario. Y para hablar de una legislación en Chile, vamos a ir contando un poco cómo se generó esto, para que vean el potencial que tienen todos los países de Latinoamérica en poder crear a partir de sus bases estas legislaciones que tanta falta nos van a hacer en el futuro. Así que voy a ir recorriendo brevemente, voy a empezar por presentarme. Creo que ya hicieron una introducción de introducción. Que yo soy arquitecto, soy de más años. Un postdoctorado en Universidad de Chile, ciencia muy larga con el doctor Luis Pons en temas de BIM con simulación energética. Luego del postdoctorado volví a Chile a hacer otro postdoc en la Universidad de Bio Bio, donde muchos colegas, de hecho, conocí al doctor Nope ahí en la Universidad de Bio Bio, hacer otro postdoctorado de BIM con certificación, y ahora terminando mi segunda formación de integración de BIM con los sistemas de certificación energética. También fundé la empresa BIM Chile en el año 2012 al volver a Alemania, donde nos hicimos muy conocidos por hacer la primera implementación de BIM ahí del gobierno. Fue una de las primeras en Chile, en Latinoamérica. Ahora ya con la empresa BIM Expert y últimamente promoviendo iniciativas como el Magíster de Tecnología de la Universidad de Música Metropolitana, el colectivo Bauhaus 100 que fue mencionado en la introducción. Brevemente, el currículum personal mío como asistente de investigación y como también consultor. Ahora el currículum breve de la empresa en la cual represento, en este caso BIM Expert. Esto es que hemos tenido la posibilidad de participar en las reuniones, de las discusiones sobre el plan BIM que representa a la arquitectura en Chile, y también la oportunidad de participar en el primer directorio del BIMFOR que representa a los privados en nuestro país. Dentro de la experiencia más notoria que hemos tenido ha sido de áreas de capacitaciones, en las cuales estamos ya a punto de lanzar nuestra cuarta versión del diplomado avanzado, que va a ser el ingeniero profesional, un máster en tecnologías BIM que va a estar promovido por los colegios profesionales. Tenemos también experiencia en implementación de BIM en diversas empresas del área de arquitectura, ingeniería y construcción, también inmobiliarias. Hemos hecho a los cuales voy a hacer detalles en la charla, pues, porque son la
bases para la legislación como archivo de la presentación de hoy día. Hemos Arquitecto, tenido experiencias con... ¿Sí? arquitecto, disculpe, lo interrumpo. Es que estamos escuchando un poquito entrecortada la comunicación. No sé si a los demás del grupo les pase, pero si pudiéramos mejorar un poquitico el sonido, no sé. Voy a ver si es que... No, cuando te acercas más a la cámara y al audio, me parece que suena mejor. Si quieres, inténtalo y... Ahí sí ya. Si vuelves a tener interrupciones o algo, yo te comento, por favor. Qué pena interrumpirte. Ok, listo. Listo, gracias. Entonces estaba en la parte de que los fondos de investigación nos han llevado a tener vínculos con la GSA en Estados Unidos, que es el Ministerio de Obras Públicas, y también de ahí hay un antecedente importante para lo que es una legislación para un país. Luego hicimos la coordinación de un proyecto es el proyecto de Centro Cultural. Hicimos diversas clases en Estados Unidos, me tocó participar como profesor en diversos eventos, y en Chile hemos hecho una difusión donde el principal evento es la jornada BIM, que también lleva 7 versiones ya, es uno de los eventos BIM más antiguos de Latinoamérica, y también hemos participado en diversos eventos a nivel internacional, exponiendo principalmente actos del área científica del BIM y algunas charlas de divulgación final. Eso es en resumen las experiencias que tenemos hoy en día. Nos vamos a enfocar en cómo las experiencias se han transformado en lo que son las bases para una legislación. Así que vamos a partir repasando unos conceptos muy básicos de lo que es la terminología BIM. Yo entiendo que la mayoría de las personas asistentes a este evento sí, dentro de los conceptos BIM tenemos algunas terminologías básicas, como que se nos dice siempre que el BIM es una base de datos que alberga la información. Sí, lo debería haber un proyecto. De acá, lo que se énfasis es que en realidad esta información es segmentada a lo largo de todo el ciclo de vida. Es muy importante entender que el BIM no es un solo proyecto, y no es solamente una suma de una etapa del proyecto, sino que son diversos proyectos y diversas sumas de proyectos que están en diversas etapas. Y si de profesión yo soy arquitecto, constructor, ingeniero, y me contratan para la etapa de anteproyecto, la etapa de proyecto, o construcción, o operación, yo voy a tener que esto es una suma de archivos y de terminología que se van formando. Por lo tanto, es un concepto que antes del proyecto, por eso estamos partiendo del BIM como la actividad y la acción de interoperar y hacer procesos con otras personas y en un ciclo de vida mucho más amplio. Los dos tienen que ir relacionados. Después, como otro evento importante, aparece, ¿cierto?, la Penn State de Estados Unidos describiendo usos BIM, y estos usos se van distribuyendo en el tiempo, es decir, desde que se planifica una obra, que se piensa hacer una obra hasta que se está operando, aparecen 25 usos en donde me dicen, mira, si tú vas a usar BIM, hazlo en esta etapa y con estos objetivos, para que los beneficios del BIM sean los mayores. Eso es cierto para que nosotros podamos ordenar lo que va a ser el uso del BIM en una obra. Y a partir de estos usos es que yo me animaba a hacer un esquema en donde aparecen los usos en el prediseño, ¿cierto? Que es conocer la infraestructura existente, poder hacer algún diseño conceptual, conocer etapas previas de la planificación, el paisajismo, la topografía. Después aparecen los modelos BIM, que son conocidos por los diversos actores, es decir, el modelo de arquitectura, el modelo de simulación energética, el modelo estructural, el modelo eléctrico, etc. Después, cuando se va a pensar en construir, ¿cierto?, aparece una licitación en donde nosotros tenemos que hacer estimaciones de costo, especificaciones técnicas. Aquí aparece el Clash Detection, que es como uno de los elementos más conocidos del BIM, pero si ustedes se fijan hay otros 20 o 25 elementos que también son del BIM. El Clash Detection obviamente es uno de los más conocidos porque es el que arroja un revenue, un retorno de inversión más directo y más fácil de cuantificar. Aparece la construcción digital y manejo de la construcción, de la calidad de la construcción, aparece la posibilidad de hacer fabricación digital, planificar el 4D, 5D, que significa unir la carta Gantt y poder establecer los costos de los proyectos, finalmente la operación, 6D, Facility Management, dependiendo de la literatura que ustedes consideren, nos ayuda a operar el edificio, y por eso coloco este ejemplo de aeropuertos, que son como los ejemplos más recientes que al menos tenemos en Chile de operar una infraestructura en el largo plazo.
Y luego cuando ya la infraestructura está cumpliendo su periodo de uso y su periodo de operación, aparece el periodo de reacondicionamiento de las edificaciones, donde nuevamente el modelo BIM va a ser bastante útil. Esa es la visión, ¿cierto?, que tenemos de cómo el BIM se va a usar en las distintas etapas, y eso nos comprueba y nos confirma este concepto de que el BIM se usa de manera fragmentada siempre, ¿ya? Entonces tienen que existir estándares, tienen que haber normativas, ojalá leyes, ¿cierto?, que es una de las tesis que vamos a ir desarrollando durante esta charla, de cómo se puede ir dando este fenómeno de que un país completo empiece a adoptar el BIM. Aquí ustedes ven que la mayoría de estos actores que están en esta lámina pueden ser actores individuales, puede ser una empresa particular que está usando un BIM nativo de un software que eligió y está entregando, haciendo su entrega particular, sin necesariamente tener que estar conectado con el resto. Lo que nos muestra este esquema es que existe otro grupo de personas antes de mi trabajo, después de mi trabajo, que requiere que estos archivos yo los pueda recibir y los pueda operar, pueda extraer información, pueda revisar información, pueda gestionar información. Por eso es importante entender este concepto. Y finalmente, cuando yo ya estoy avanzando en esto, están estos conceptos del IPD, que es el Integrated Project Delivery, donde los actores empiezan de manera temprana a interactuar para romper con este esquema lineal que tiene la industria de la construcción actualmente en Latinoamérica, que es que todos van diseñando en una secuencia que está limitada por el tiempo y los recursos, y eso va retrasando los proyectos y generan al final de la obra, siempre que hay sobrecostos de tiempo y extensión de plazos, y eso nos hace en general como Latinoamérica y en el mundo entero. Esto no es algo que pasa tampoco en Latinoamérica, en todo el mundo pasa que uno se torna improductivo. ¿Por qué? Porque el plazo que dijo al inicio no lo cumple y el costo que dijo al inicio tampoco lo cumple. Entonces eso se transforma en una improductividad del área de la construcción, y esa improductividad es la que es una de las bases para fomentar la implementación de BIM a nivel internacional. Finalmente, cuando ya queremos llevar todo esto a la práctica y usarlo en nuestros escritorios, ¿cierto? Normalmente se habla de que estas tecnologías llegan a nuestro desktop. Aparecen las marcas, en donde nosotros encontramos que las marcas tienen un desempeño similar. Es decir, todas las marcas hacen un modelo que consta de muros, puertas, ventanas, losas, niveles, escaleras, techos, etc. Todas las marcas hacen plantas, cortes, elevaciones, estimaciones de costos. Todas las marcas hacen coordinación de interferencias, hacen conexión con la simulación digital, 4D, 5D, simulación energética, etc. Por lo tanto, podríamos hablar en términos muy generales que estas marcas tienen un desempeño similar. Incluso las bandas de precio que se ofrecen al mercado en estas marcas comerciales tienden en algunos años a ser muy similares. Los métodos de venta, por ejemplo, van cambiando entre arrendamiento, licencia perpetua. Hoy en día se está estilando en la industria que las marcas BIM se arrienden por un periodo de un año para poder amortizar los costos por proyecto, etc. Es decir, hay unos rendimientos muy similares en todas estas marcas que me permiten que todo lo anterior que hablé de teoría del BIM, ¿cierto?, pueda caer a mi escritorio y yo pueda hacerlo como profesional, independiente de la etapa en donde yo esté participando. Eso es como introducción a los conceptos para que nos vayamos entendiendo, y obviamente también está en boga usar el IFC como un método de interoperabilidad e intercambio de información entre las distintas plataformas, ya que en el caso especial de los gobiernos en particular, ¿cierto?, los gobiernos no pueden inclinarse por una marca comercial que es de otro país, ¿cierto?, que tiene intereses comerciales. Entonces se promueve el uso de estándares abiertos para que todos se puedan beneficiar de esta información y no tengan que estar dependiendo del software nativo. ¿Ya? Es un tema que está en proceso de discusión hoy en día, se está trabajando arduamente y se está avanzando en todos los estados, tanto del mundo como en los estados latinoamericanos, en ese aspecto. Eso sería como introducción al concepto, y ahora vamos a cambiar a la parte de gobierno para ir entendiendo cómo se ha ido avanzando en el gobierno chileno hacia unas bases para esta legislación. Entonces, ahí aparece el slide. Hasta el momento el tema de audio ha mejorado. Sí, ya está mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, dentro de lo que es la implementación de BIM en el gobierno chileno, hemos recorrido nosotros un largo camino en este camino de implementación. Tenemos antecedentes que nos remontan ya hace por lo menos 15 años atrás, donde en las universidades estábamos promoviendo un grupo de profesores muy entusiasmados. De la misma manera que en Colombia ustedes lo han hecho, ¿cierto?, que es un grupo de profesores pequeños que se motivan por promover esta tecnología en sus cursos.
tenemos algunos ejemplos de implementación también de hace 15 años atrás, donde grandes oficinas que tienen acceso a la compra de licencias se entusiasmaron con comprar la licencia y también hacer el uso de... ¿Sí? Disculpa, nuevamente se está dañando, me comentan que habría dos posibilidades, una si de pronto tienes unos manos libres, o la otra cerrar la pantalla para ver si de pronto por consumo de recursos, a ver si mejora el sonido. Voy a cancelar el video ahora, aquí lo que pasa. Ahí cancelé el video para ver cómo va funcionando. Hasta ahora va bien. Lo importante acá de lo que es una implementación en el gobierno es entender de que en el gobierno tienen que estar alineados la academia, el gobierno, las empresas de software y la industria, que va a ser en el fondo la afectada, si podemos decirlo así, por esta implementación de BIM. Y en este caso, del caso chileno, que imagino que va a ser muy similar al de Colombia, va a aparecer la academia apoyando la investigación, creando papers, haciendo docencia, escribiendo libros, haciendo una empresa tecnológica, que es el rol que cumplen los otros invitados que tenemos en este seminario, ¿cierto? Va a aparecer el gobierno en su doble rol de mandante por un lado. El gobierno va a mandatar edificios, va a mandar a construir escuelas, aeropuertos, carreteras, colegios, Ministerio de Justicia, etc. Y también va a ser un ente regulador, que ahí empieza a aparecer, ¿cierto?, los primeros esbozos de lo que es el interés de esta charla, que es cómo esta petición de BIM y cómo estas ventajas de BIM se van transformando de a poco en una ley que involucra un Estado completo. Y obviamente más adelante nosotros vamos a pensar siempre en la escala mayor, que es a los gobiernos de Latinoamérica para poder impulsar, me imagino, alguna industria en común. Aparece, ¿cierto?, la industria, que son las oficinas de arquitectura, oficinas de ingeniería, oficinas de construcción, los consultores, las bolsas de trabajo, los colegios profesionales, que tienen que estar todos involucrados y tienen que tener súper claro cuáles son las ventajas del BIM para poder impulsarlas dentro de su gremio. Un gremio que no cree en el BIM no lo va a promover. Eso es muy importante. Y finalmente, las casas comerciales de software, con sus software, ¿cierto?, con su programa, con su reseller local, que ustedes en Colombia tienen la representación de la mayoría de las casas comerciales también, tienen los sitios de aprendizaje, los blogs, las noticias de las últimas versiones, etc. Es decir, hay todo un soporte que tiene que existir localmente para impulsar esta implementación. De haber estos cuatro ingredientes, son cuatro, teniendo el gobierno un doble rol, ¿cierto?, que serían 5 en ese caso, podemos hablar de una correcta implementación de BIM en un país, dándose este fenómeno de manera extendida en el tiempo, y no obviamente tienen que empezar todos al mismo tiempo. Así que vamos a empezar por, obviamente, las universidades, que son el principal eje en la mayoría de las implementaciones de BIM. Por ejemplo, acá aparecen en los años 90 un par de universidades en Chile motivando a sus alumnos a usar BIM. Hablamos de iniciativas muy pequeñas, y un profesor con 20 alumnos, tal vez, no estamos diciendo que la universidad entera quería implementar el BIM. Aparecen después algunas participaciones importantes en temas internacionales, en libros internacionales, empiezan a aparecer las primeras tesis doctorales, aparecen los primeros fondos de CIP, que son los fondos de investigación relacionados con BIM, aparecen las encuestas nacionales, que en este caso lidera a nivel latinoamericano el profesor Mauricio Viola, que es el doctorado en Princeton, volvió recientemente a Chile. Aparece la visita de la GCA, por ejemplo, en el año 2016, la segunda versión de la encuesta nacional BIM del profesor Mauricio Loyola, y las jornadas BIM, y recientemente aprobado un magíster en tecnologías BIM de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Eso dentro del área académica. Entonces ven ustedes el eje primordial que tiene la academia. Lo que estamos haciendo en este momento, en este seminario que está impulsado desde la academia, es aportar precisamente a todo este eje que le corresponde a la academia. Le corresponde a la academia promover la innovación, juntar a la gente, ir al gobierno, ir a la industria, decirle que confíen en esto, que esto tiene sentido hacerlo, que tenemos los profesionales capacitados, que las mallas se están adecuando para que los profesionales salgan listos con estos conocimientos a trabajar en la industria o a trabajar al gobierno. Es decir, el eje de la universidad es muy importante siempre. Luego aparece la empresa privada, que tiene que usar a los profesionales que están saliendo de la academia para poder hacer sus proyectos y beneficiarse del uso del BIM. Aquí pongo un par de ejemplos que fueron los primeros en Chile, ¿cierto? Algunas torres de gran altura,
algunos proyectos en la empresa de Sofia, que me tocó hacer la primera implementación por allá por el año 2005. Y finalmente pongo acá algunas láminas del aeropuerto, que sería como el proyecto nuestro más emblemático, puesto que su base de licitación requirió un uso exhaustivo de la plataforma BIM, junto con una serie de consultores internacionales que hoy en día nos están acompañando en nuestros cursos, charlas y capacitaciones. Y finalmente el caso del gobierno, que lo voy a explicar en detalle en la slide del gobierno, ¿cierto? Donde actualmente el plan BIM sería lo que está promoviendo el BIM a nivel nacional en Chile. Voy a hablar en detalle por hacer la charla del BIM en Chile. Y dentro de las iniciativas actuales más importantes, tenemos todo el tema avanzado, está haciendo un convenio con el Colegio de Ingenieros de Chile, el Magíster en Tecnologías BIM, que está desarrollándose en la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Encuesta Nacional BIM del profesor Mauricio Loyola, algunos programas de investigación que están haciendo la investigación de punta en la aplicación de BIM junto a otras tecnologías. Eso sería un resumen de lo que está ocurriendo en este panorama, que va a apuntar, ¿cierto?, a el correcto uso de las tecnologías BIM y cómo esto se va transformando en ley. Voy a ahora abrir la slide de un segundito. ¿El sonido va ok, cierto? Sí, ha tenido algunos bajones, pero mejoró mucho al dejar de compartir el recurso de la cámara. Ya, correcto. Y de tiempo, entiendo que me quedan 10 minutos. Vamos bien. Nosotros te avisamos. Ya, súper. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió en el gobierno chileno. Dentro de lo que se puede resumir, obviamente yo voy a tratar de en 10 minutos resumir una historia que lleva ya, ustedes vieron la línea de tiempo, ya aproximadamente 30 años o 40 años casi, nuestra implementación y nuestra adopción de BIM en Chile. Pero me gustaría ir mencionándolo desde el punto de vista más que local de nuestro país, de ver cómo lo que a nosotros nos va ocurriendo en Chile va a ser similar a lo que va a ocurrir y ya está ocurriendo en otros países como Colombia. Entonces, lo primero es que cuando nosotros hablamos del contexto internacional, aparece un contexto de implementación que es bastante complejo. Entonces, cuando nosotros hablamos de es evidente que hay una literatura extensa de los modos de implementación que se pueden hacer a nivel internacional, y en las escalas de implementación aparece este desafío de que cuando yo lo implemento como persona individual en mi oficina, yo puedo ser arquitecto, constructor, ingeniero, ¿cierto?, y hago una implementación de BIM, no tengo problema porque yo me descargo una licencia de prueba, hago un curso por YouTube, que puede ser gratuito, y empezar el BIM. Después aparece el amigo, ¿cierto?, o el colega que quiere ocupar el BIM y nos vamos enseñando mutuamente. Después aparecen los otros colegas de la oficina o del mismo departamento. Después aparece nuestra compañía entera. Aparecen otras compañías que escucharon de los beneficios del BIM y que quieren también beneficiarse y usarlo. Aparece el sector de la industria AEC, arquitectura, ingeniería y construcción, que también quiere beneficiarse con el uso del BIM. Después aparece las escuelas y universidades, ¿cierto?, promoviendo este uso, y la cara ustedes fíjense que se va ganando ese ministerio, que nosotros vamos a hacer toda nuestra edificación se haga bajo tecnología BIM. Aparecen las municipalidades que quieren impactar a todo el territorio nacional, impulsando sobre el BIM, y uno piensa que ya ahí con el gobierno completo está todo solucionado, y obviamente cuando ya queremos llegar a una especie de ley que regule, que exija la metodología de BIM, entonces nosotros pensamos que a ese nivel ya va a estar todo listo. Entonces aparece esta pregunta de, ok, mi gobierno tiene el BIM listo. Entonces está esta disyuntiva de, vamos a hacer una ley que obligue a la gente a tener BIM, vamos a hacer un protocolo, vamos a hacer una normativa que fomente el uso de BIM. Y resulta que ahí cuando ya empezó a escalarme al nivel de país, resulta que tengo que empezar a mirar que hay otros países en el avance de BIM. Entonces el trabajo es bien complicado en realidad, y por eso tomó tantos años, y por eso se genera ese tipo de eventos donde uno puede ir debatiendo de cómo se están realizando los pasos de una adopción de BIM hasta llegar a una posible ley, que es la tesis que estamos desarrollando en esta charla. Entonces son esas las dificultades que uno enfrenta. Normalmente del BIM se espera que me ayude, ¿cierto?, a través de una marca comercial. Yo elijo una marca y empiezo a beneficiarme del BIM en los beneficios más directos, que son, por ejemplo, obtener los dibujos del modelo, los beneficios que son
tener la vista 3D, la detección de interferencia, hacer análisis 4D, 5D, etc. Son beneficios que yo podría tener de manera aislada. Después, cuando quiero empezar a agrandar y a avanzar en este proceso de adopción de BIM, aparecen los planes de distribución BIM, aparecen el concepto de implementar BIM, aparecen el concepto de protocolo y estándares. Y ahí uno maneja estos conceptos. Por eso es difícil pasarse de aquí, del BIM alone, que se llama, ¿cierto? El BIM solo, a este proceso de adopción a nivel macro. Y estoy discutiendo la implementación, aparecen los conceptos de OpenBIM, aparece qué software voy a usar, aparece que necesito una estrategia digital a nivel de gobierno, aparece que necesito, si yo soy una empresa, analizar mis recursos humanos y en qué nivel de madurez se encuentran, aparece que necesito revisar mi hardware, y mientras estoy revisando eso, ya la ciencia está avanzando y aparece la realidad virtual, la computación de la nube, la IoT, el IPD, las normas ISO, el blockchain, el 3D printing, es decir, todo esto está avanzando muy rápido y mantener un eje común de trabajo es súper difícil. O sea, ¿quién lo hace? ¿Quién tiene el tiempo para hacerlo? ¿A quién le paga por hacer eso? Es un proceso muy complejo. Por eso se presentan siempre estas dificultades en donde nosotros podríamos tomar obviamente algunas referencias de algunos países, pero aún así esta charla tiene la tesis, ¿cierto?, de que nosotros tenemos que pensar de manera local. ¿Sí? Tenemos que pensar de manera global, pero actuar de manera local. Así que aquí sigo con la parte del contexto nuestro, ¿cierto? Nosotros, siempre hay una pregunta que yo hago en estas charlas, si que recuerdan que en alguna implementación, en algún gobierno, esto está una pregunta directa para toda Latinoamérica que nos está escuchando en este momento, si recuerdan de alguna ley que haya de manera simultánea, organizada, puesto a los políticos, a los académicos, a los profesionales privados, a las marcas comerciales, a las experiencias internacionales y a los estándares, los haya puesto de acuerdo en conversar sobre una ley. No, yo sé que ahora no me pueden responder, pero traten de pensarlo, y es difícil imaginarse un ejemplo donde hubo un diálogo relativamente consensuado de todos los actores de la sociedad para transformar algo en una ley. Es difícil llegar a ese proceso. Después tenemos el caso chileno, que prometí explicarlo un poquito más en detalle, ¿cierto? Dentro de este camino que hemos recorrido en la adopción del BIM, yo siempre le llamo adopción porque considero que la adopción es un proceso que está ocurriendo, en cambio la implementación es como algo que empieza un día y termina otro día de manera más o menos definida. Aparece, ¿cierto?, en los 90 un rumor de que el ministerio va a adoptar BIM, y en base a ese rumor resuenan ciertas universidades, que también las conté anteriormente, haciendo cursos de BIM a sus alumnos. Después aparece en el año 2012, gracias a la empresa BIM Chile, el primer proyecto de implementación oficial en el gobierno, ¿cierto?, con fondos de innovación del Ministerio de Obras Públicas. Nos damos 2 fondos seguidos y terminó la GSA. Y después empiezan las relaciones con el gobierno británico a través de Plan BIM, y empiezan a haber una cooperación que desemboca en varios seminarios, desemboca en la firma del papel de innovación que el MOT desempeña en toda esta campaña. Aparecen cursos para concesiones, aparecen las becas de capital humano que el gobierno da para que la gente pueda realizar principalmente su rol de revisor en proyectos. Recuerden que el gobierno tiene revisores de proyectos, el gobierno no hace los proyectos, no diseña, revisa lo que los profesionales privados hacen. Por lo tanto, el enfoque de estos cursos ha sido en promover la revisión de proyectos. Aparece finalmente el año 2019 nuestro estándar, el cual no voy a detallar acá porque el estándar tiene una amplia cobertura y pueden encontrar mucha información en las redes y en el sitio web de Plan BIM. Tenemos dentro de los ejemplos algunos proyectos emblemáticos que voy a ir mencionando, y también la participación paulatina del gobierno en diversos eventos, en los cuales obviamente se fueron masificando desde la aparición de Plan BIM en adelante. Dentro de los hitos más importantes de este proceso de adopción, tenemos las capacitaciones que ha hecho el Estado para sus diversos funcionarios en diversas escalas, obviamente. Aquí estoy mostrando las primeras pruebas del 2012-2013, donde eran grupos bastante reducidos de funcionarios. Después los estándares que se fueron escribiendo con el tiempo, con mayor o menor alcance. Por ejemplo, se partió escribiendo estándares solamente para la arquitectura de un ministerio, se han ido agrandando para tener mayor cobertura. Aquí también aparece la pregunta de en qué momento los estándares en un país y los protocolos se transforman en una ley. Una pregunta abierta, ¿cierto? Ojalá pudiéramos debatir en este evento, pero por el formato que tiene no puedo recibir su feedback. Es importante cuestionarse cuándo un estándar
va a pasar a ser una ley en un gobierno. O sea, qué conocimiento, qué experiencia tenemos que tener, qué tipo de políticos tienen que gestionar esto. ¿Ya? Eso es importante debatirlo. En este caso, la que dio el puntapié inicial fue la presidenta Bachelet, que por ahí por el año 2015, ¿cierto? En un evento ante la empresa, anunció la adopción de BIM para aumentar la productividad de un 20% en el sector de la construcción de la manera a la cual lo hacía Inglaterra. Aparece, ¿cierto?, una descripción detallada de cómo se va a adoptar, de qué organismos van a trabajar y cómo esto va a beneficiar a nuestro país. Luego aparece la fundación del Plan BIM al año siguiente, me imagino por ahí por el 2016, ¿cierto?, en donde se promueve diversos aspectos de beneficio para la industria de la construcción en general. Obviamente no voy a ahondar en estos aspectos porque comenté que la difusión del Plan BIM está bastante bien trabajada y tiene esta información que voy a encontrar en las redes. Aparece una visita en Inglaterra que hicieron, aparece la visita de Adam Matthews, que en ese instante era el relacionador público de Autodesk para temas internacionales, nos visitó para dar diversas charlas al gobierno. Aparece la firma del convenio de Plan BIM en el evento de papel del MOB, donde firmaron varios ministerios. Aparecen la profundización en las alianzas que se generan con el Reino Unido. Aparece la visita que tuvimos la oportunidad de fomentar a través de BIM Chile del profesor Calvin Camp, que fue uno de los principales gestores de la iniciativa BIM de la GSA de Estados Unidos, que la GSA es la General Service Administration, equivalente al Ministerio de Obras Públicas norteamericano, que fue el primer ministerio a nivel mundial en solicitar BIM de manera obligatoria en los proyectos por ahí por el año 1999 aproximadamente empezó la iniciativa y se empezó a ejecutar por ahí por el año 2003. Si quieren pueden ahí investigar información o me pueden pedir información por interno. Tenemos bien estudiado este caso. Aparece la visita del profesor Calvin Camp a las diversas reparticiones del Ministerio de Obras Públicas. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con diversos personeros de gobierno para que nos fuera contando de su mano cómo era esta implementación y qué aspectos eran los cruciales para ir contándonos lo que ellos habían hecho y cuáles eran los pasos que se podían seguir. En nuestro proceso de implementación nos tocó realizar el Teatro Regional del Biobío, que fue uno de los primeros proyectos que ocupó BIM a nivel obligatorio dentro de la edificación pública, y el GAM, que es un centro cultural donde nos tocó hacer coordinación de especialidades. Aparecen otros casos que en ese tiempo están en desarrollo, como el Américo Expuso Oriente, con ampliación de BIM para infraestructura urbana y vialidad. Y recientemente el puente de Chacao, que se está haciendo de parte del consorcio internacional que se lo ganó, el trabajo en modelamiento y coordinación BIM. Y el ejemplo más reciente a nivel americano es el aeropuerto Arturo Lino Benítez, cuya nueva concesión, que se llama Nueva Pudahuel, está aplicando todos estos conceptos en el diseño, construcción y operación de esta infraestructura. Entonces, aparece, ¿cierto? ¿Me quedan 5 minutos, cierto? ¿Quería confirmar? Sí, correcto. Sí. Nosotros revisamos. Ya, muchas gracias. Tenemos que en común se ha realizado estos mapas de procesos para la implementación, y aquí también es bueno imaginarse y preguntarse si a partir de estos mapas de procesos salen leyes. Es decir, si nosotros hemos visto que en alguna otra área del desarrollo de las leyes de gobierno aparecen mapas de procesos complejos, de procesos propios de una industria, que en este caso es la industria de la construcción, cómo estos procesos pueden impactar en una ley, cómo se pueden ver transformados en una ley. Ahí hay una pregunta que obviamente es la brecha grande, pero con la participación única de los actores involucrados y los actores adecuados puede responderse. Esto es una pregunta de largo desarrollo. Aparece, ¿cierto?, estas metas que el Plan BIM fue conquistando hasta el año 2020, donde tenía ya más de 20 instituciones públicas que están participando en conjunto. Tenemos también la presencia del área privada y el área pública, ¿cierto?, promoviendo el uso del BIM. Tenemos la obligatoriedad de usar BIM en proyectos de infraestructura. Y también una pregunta, ¿cierto?, para poder debatir, para poder avanzar, es si la obligatoriedad es una ley. Cuando me dicen que usar algo es obligatorio, ¿es necesario que haya una ley que esté promulgada por el Congreso de un país? Es una pregunta, ¿cierto?, que está por responderse. Obviamente nosotros en Chile estamos en proceso de adopción de BIM. Todavía no tenemos una ley que nos obligue directamente a usar BIM, pero sí tenemos muchos antecedentes que nos permiten avanzar en eso. El año pasado me tocó avanzar en el diagnóstico y término de referencia a BIM junto con el profesor Mauricio Loyola para el gobierno de Uruguay,
y esto también obviamente está sentando las bases para lo que posteriormente este gobierno está haciendo. Obviamente este fue el primer paso, vendrán otros estándares y otros protocolos más adelante para poder ir avanzando en este tema a nivel nacional. En el caso de los aspectos legales que por lo menos manejamos nosotros acá en Chile, tenemos que lo más importante por el momento son los términos de referencia a BIM, que no sé si allá en Colombia o en el resto de Latinoamérica recibirán el mismo nombre, espero que sí. Es un anexo al contrato de construcción que permite que el Estado pida de manera obligatoria el BIM, pero sin que esto sea una ley. Entonces, aquí aparece una terminología que se adoptó tempranamente en el tiempo que con BIM Chile estábamos promoviendo la adopción de BIM en el gobierno por el año 2013, de pedir BIM a través del término de referencia y no esperar que hubiera una transformación en el país hacia una ley, porque esa transformación puede ser de muy largo plazo. Entonces, ya acercándonos a las conclusiones de esta charla, aparece el primer paso necesario de tener unos TDRs. Aparece el estándar, que en el caso chileno ya lo tenemos escrito, y los demás países de Latinoamérica están avanzando, obviamente, ¿cierto? Nosotros desde BIM Expert estamos totalmente abiertos a ayudar si nos quieren contactar para poder ayudarles a redactar sus estándares, y aparece cuál va a ser la relación con las normas ISO, que en este caso el plan BIM de Chile declaró explícitamente en qué aspecto de las normas ISO se iba a basar para poder promover su estándar nacional. Y una de las conclusiones del caso chileno, que me imagino que serán extrapolables al caso latinoamericano, es que hay que pensar de manera global, pero actuar de manera local. Porque no podemos nosotros traer los protocolos y las leyes que hay en el mundo, aplicarlas a un país, porque podemos tener un proceso de desfase que atente en contra de la implementación de esa tecnología. Y dentro de las conclusiones del caso chileno, podemos mencionar que fue un proceso inicialmente iniciado en los años 90, es decir, llevamos casi 30 años de desarrollo sobre la adopción de BIM, que es probablemente lo mismo que llevan los países latinoamericanos. Ustedes tienen que empezar ahí a cargar su propio antecedente y se dan cuenta que también habían profesores que muy tempranamente están promoviendo esta adopción de BIM, que es un BIM fuertemente basado por las universidades. Esto especialmente por empresas, es decir, en caso personal me tocó participar en 2 empresas que apoyaron la implementación oficial de BIM en gobierno por allá por el año 2012-2013. Tuvimos una amplia influencia de Estados Unidos y de UK, pero hubo poco debate abierto sobre cada una. Y eso también yo creo que se da de manera natural. Ahora con el tiempo, yo creo que es normal que no haya un debate tan abierto porque es difícil en una etapa temprana convocar a todo el país. Eso es difícil hacer. Imagínense que ahora, con la discusión que tiene el BIM, es difícil convocar a todo el país a hacer un debate sobre un tema. No se puede llamar a 10.000 personas a discutir sobre si vamos a hacerle más caso a Estados Unidos o más caso a Inglaterra. Por lo tanto, se entiende que estos debates sean pero tenemos una buena base de consenso en la industria, y eso es súper importante cuando se habla de las bases para una legislación. Nosotros tenemos una base en la industria, en los arquitectos, constructores, ingenieros, en funcionarios de gobierno, en la industria privada, que va a facilitar la posible creación de una ley. Hasta el momento, con los documentos que nosotros tenemos escritos, tenemos la opción de pedir BIM de manera obligatoria. No necesitamos una ley timbrada por el Congreso. Sería ideal que se pudiera fomentar el uso de BIM a través de una ley fomentada por el Congreso, pero si ustedes se fijan, lo que yo he mostrado, no es necesario que tengamos una ley despachada por el Congreso con el conducto regular que una ley pide, ¿cierto? Principalmente, inicialmente hubo mucha presencia de algunas empresas, que ahora está siendo más integrado la presencia de la empresa en las discusiones de la adopción de BIM en el gobierno. Hubo poco conocimiento inicial en la mayoría de los estamentos de gobierno, pero eso se está viendo los fondos que el Estado está colgando para las becas, está avanzando a una tasa promedio, puede estar cambiando, ¿cierto?, de 200 personas por año, pero se necesita llegar a cubrir un universo de 8.000 a 10.000 personas, entonces hay un desafío grande ahí en lo que es la capacitación de las personas. Se ha hecho mucho uso político y error en el discurso. Por ejemplo, este tema de construir 7 escuelas por el precio de 5 es una frase que se repitió de los gobiernos, pero nunca se hizo un estudio. O también que iba a haber un 20% de aumento de la productividad. Son frases que se han copiado de otros gobiernos, pero que no hay mayores estudios que avalen esa frase. Y unos afectos a cambio de gobierno que vayan a alterar esto, pero tenga suerte, y yo creo que eso se debe al gran trabajo que ha hecho Plan BIM
de que hemos tenido consenso, tanto en los gobiernos más centro-izquierda como en los gobiernos de centro-derecha, de que el BIM es un beneficio transversal para el Estado y ha habido un apoyo que ha sido sostenido independiente de los cambios de gobierno. Yo creo que eso es lo que les quería mostrar para hoy día. No sé si en el chat van a haber algunas preguntas que nosotros podamos responder, o ustedes nos van comentando cómo es la metodología. En el link de YouTube, mi asistente Juan Justo, que nos acompaña hoy día, copió un link para que puedan obtener un certificado de participación de la charla que hemos dado hoy día, si es que lo pudieran difundir. Arquitecto Dani, muchas gracias. Sí, ya el link está en difusión, pero de todas maneras hemos pedido nuevamente a las personas que están en soporte para que lo estén replicando constantemente para que todas las personas que están asistiendo a las 12 conferencias online puedan diligenciarlo y puedan llegar al destino que usted nos propone. Le agradecemos mucho la conferencia. Sí, al final vamos a hacer las preguntas y vamos a trabajar las preguntas y respuestas conjuntamente. Desafortunadamente hemos tenido un pequeño problemita con el sonido, situación que no se nos dio cuando estábamos en las pruebas, pero que ahorita en la conferencia sí mejoró con el cierre, pero todavía si pudiéramos mejorarlo un poquito para la sección de preguntas y respuestas, estaría muy bien. Muchas gracias, arquitecto, por la conferencia. Muchas gracias. Y gracias por las preguntas que nos dejó también de reflexión, porque no solamente van a venir preguntas del chat, sino usted nos dejó unas preguntas muy interesantes con respecto a la obligatoriedad y este tipo de situaciones que se dan de la implementación y el papel de la academia también en esta situación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A continuación, el arquitecto doctor José Luis Pons, la conferencia Lean Project and Management y Flujo de Trabajo Open BIM. Arquitecto, bienvenido, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación a participar aquí. En un principio me comentasteis que queríais algo aterrizado, algo más al mundo colombiano. No ha podido ser por la premura y por imprevistos. Pero bueno, intentaré dentro de esta presentación que tenía medio preparada, pues hacer énfasis en lo que es la línea que estamos siguiendo del Ministerio de Vivienda para la implementación BIM en Colombia. Me voy a presentar, yo soy José Luis Ponciendas, soy PhD en arquitectura y mi maestría es en matemáticas. Tengo un MBA y adicionalmente soy ingeniero de edificación. Actualmente soy profesor y director del área de gestión de la construcción de la Universidad de los Andes. La presentación no va a ser tan amena como la de Dani, lo siento mucho, porque voy a tocar muchos conceptos, quizá algunos novedosos para vosotros. ¿Y cuál es el objetivo de la presentación? Haceros cambiar la forma de pensar BIM, la forma de diseñar con BIM, pensando en que BIM, el trabajo de diseño en el tablero y en el taller de arquitectura, es simplemente el inicio de un proceso muy largo que continúa a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Por eso vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a ver unos conceptos BIM básicos, o quizá no tan básicos, quizá porque yo estoy muy acostumbrado a manejarlos de una forma asidua, tanto en la universidad como en la consultora. Cómo gestionar los modelos BIM de una manera eficiente, los conceptos de federación y Common Data Environment, conceptos del Project Planning que considero que son muy importantes para vosotros como arquitectos, porque en la maestría en la maestría de gestión de la construcción de los Andes, allí en la Universidad de los Andes, tengo muchos alumnos arquitectos y siempre adolecen que el diseño no está pensado para construir. Y entonces hay que hablar de estos conceptos de Lean Project Planning y de producción, flujo, ritmo y armonía. Y luego veremos unos estudios de caso con una herramienta que hemos desarrollado en la universidad. Es una herramienta BIM que se llama Plexos Project, para que veáis un poquito cómo todo está
todos estos conceptos de BIM, de Lean y de producción se pueden unificar en una única herramienta de un flujo de trabajo BIM. Esto es BIM, aunque no lo parezca. Y vamos a empezar un poquito a ver cuál es el flujo de trabajo o la cadena de valor en una organización. Pues empezamos en un taller de arquitectura, en un estudio de arquitectura, empezamos diseñando un concepto puerta como concepto, como abertura, donde lo único que podemos decir es cuál es el sentido de apertura, poco más, y cuál es el ámbito de acceso, el ámbito del hueco, y poco más podemos definir, ¿verdad?, en arquitectura. Quizá podemos definir algún concepto más, pero luego hemos de pensar que ese concepto puerta tiene que pasar a otra etapa, a otra fase de esa cadena de valor, que es programación y presupuestos. Programación y presupuestos, ¿qué requiere de arquitectura? Pues requiere una información que va a procesar dentro de su área y que va a devolver a ese flujo de valor, a esa cadena de valor de la puerta. Posteriormente pasará a contratos, recibirá información, procesará esa información, la enriquecerá y le devolverá esa información. Luego pasará a compras, pasará a ingeniería de construcción. Aquí quizás es el proceso más largo, ¿verdad?, donde no solamente se materializa esos diseños que hemos realizado, sino que además le estamos dando muchísima más información adicional y lo devolvemos a la cadena de valor. De tal manera que hemos de pensar que ese flujo de valor es un flujo de información. Ese flujo de información que tiene que correr dentro de un entorno BIM. Es un poquito... Esto es una imagen que he sacado del ECOP, del ITEC catalán, cómo funcionan pues un poquito las fases de trabajo, y hemos de pensar esas fases de trabajo como un conjunto de requerimientos, un flujo de información y una interoperabilidad. ¿Qué requerimientos tengo de información? ¿Qué información tengo que devolver? ¿Y cómo gestiono la interoperabilidad para que esa información nunca se pierda y siempre mantenga ese flujo a lo largo de toda la cadena? ¿Qué es BIM? A mí siempre me gusta, cuando empiezo a hablar de BIM, me gusta hablar del concepto de iceberg en BIM, donde tenemos una parte visible y invisible. Esa parte visible es muy obvia, ¿verdad? Tenemos el modelo tridimensional, tan bonito, tan maravilloso, que cuando tecleamos BIM en Google, pues nos salen un montón de imágenes maravillosas, esos renders, esa realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, herramientas de software, de hardware. Básicamente lo que son conceptos de tecnología. Pero sin embargo, tenemos el BIM oculto, el BIM realmente importante, que es el BIM de la información y su gestión. En ese BIM oculto de información y su gestión tenemos los estándares, las guías, protocolos, los conceptos de colaboración y Common Data Environment, los conceptos de interoperabilidad, los procesos, estrategias, los conceptos de flujo de trabajo, gestión del conocimiento, mejora continua, programación 4D, 5D, Virtual Design and Construction, Lean Project Planning, Lean Costing y todo lo que es el cambio cultural. Yo aquí en este del BIM oculto, pues discrepo un poquito con los slides que nos ha presentado antes, un poquito Dani, sobre los círculos de BIM, pero quizá sería interesante hablarlo luego al final en la discusión. El primer concepto que hemos de manejar, este slide ya es del Penn State, ya lo ha presentado antes Dani Lobos. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos hablar de BIM es decir, ¿para qué? ¿Qué quiero hacer con BIM? ¿Qué uso le quiero dar a BIM? Y para eso tenemos el Penn State, ¿vale? En función de las fases de diseño, hablar de análisis estructural, análisis de iluminación, coordinación 3D, fabricación digital, pero no mirado desde ese punto de vista. Es decir, quiero hacer análisis estructural, quiero hacer fabricación digital. No hay que verlo desde ahí. Hay que verlo desde el punto de vista de decir, yo como usuario de información, ¿qué información requiero del modelo BIM para poder hacer ese uso que está planificado desde el principio? Y a partir de ahí poder estructurar todo el modelo de información que tiene el proyecto BIM. Otro concepto importante que son los guías, protocolos y mandatos. Las guías son documentos descriptivos y opcionales que nos ayudan a clarificar las metas.
Luego tenemos los mandatos. Como mandatos es muy interesante el de Chile, donde es prescriptivo y dictado por una autoridad. Es muy interesante además donde cuando lo lees te das cuenta que esa autoridad, el uso que le quiere dar es el uso de operación y mantenimiento. Que me corrija Dani, pero realmente en esa guía BIM de Chile, pues el único estándar que se menciona, salvo que esté equivocado, es el COBIE. Es decir, está de una manera explícita, totalmente explícita, diciendo cuál es el objetivo que tiene su implementación, su protocolo, su mandato BIM. Y luego tenemos los protocolos, que son descriptivos y opcionales, que detallan pasos, condiciones para alcanzar una meta. Y aquí es donde un poquito más me voy a centrar. No me voy a centrar en los mandatos, no me voy a centrar en las guías, pero sí que me voy a centrar en los protocolos que son imprescindibles para estas guías y para estos mandatos. Otro de los conceptos importantes que me gustaría que se terminara ya de utilizar en este mundo BIM es el tema del LOD y del GI, el nivel de desarrollo y el nivel de información gráfica, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de nivel de desarrollo, cuando primero se confunde lo que es un nivel de desarrollo y un nivel de información gráfica, y luego además cuando se habla de un nivel de desarrollo o un nivel de información gráfica a nivel de proyecto, cuando lo que tenemos que hablar es de un nivel de desarrollo, un nivel de información gráfica a nivel de elemento BIM, no a nivel de proyecto BIM. El nivel de desarrollo está muy relacionado con información, ¿vale? Esto podríamos decir que es el nivel gráfico. Fijaros como un alto nivel gráfico no tiene por qué conllevar un alto nivel de desarrollo. Es decir, el nivel de desarrollo es la cantidad de información que tenemos. Fijaros como un modelo de desarrollo gráfico muy conceptual tiene un nivel de desarrollo o de información mucho más alto. Sin embargo, el nivel de desarrollo gráfico, el nivel de detalle, está exclusivamente relacionado con ese detallado gráfico del modelo, ¿vale? A mí me gusta más el enfoque que hace Lecop catalán. Yo no soy catalán, soy valenciano, vecino catalán, pero me gusta mucho porque habla de un nivel de geometría básico, medio y detallado, no especifica cómo es cada uno de ellos, sencillamente dice que no hay nivel máximo ni mínimo, depende del hardware, lo cual es totalmente cierto. Hemos de tener en cuenta que la información pesa y cuesta moverla, pero sobre todo lo que cuesta es el nivel de geometría. El nivel de geometría, mientras más detallado hagamos un modelo, no quiere decir que va a ser mejor, ni mucho menos, por supuesto que no, pero sí que os puedo decir que de una manera exponencial, de una manera geométrica, nos va a incrementar, nos va a dificultar mucho el manejo. Y luego tenemos el nivel de información. Este nivel de información a mí me gusta mucho cómo lo trata, porque lo alinea directamente con el nivel de desarrollo del proyecto, es decir, a unas etapas iniciales de proyecto básico, como se llama aquí en Colombia, en España se llama anteproyecto, pues tenemos un nivel de información muy elemental. Cuando desarrollamos ese proyecto de ejecución, proyecto de diseño, ya tenemos un modelo to build, tenemos otro nivel de información, por supuesto. El nivel de geometría no tiene por qué cambiar, lo que va avanzando es el nivel de información. Este nivel de información a lo largo de toda la cadena de valor se incrementa. Cuando lo estamos construyendo, que estamos gestionando e incrementando o produciendo el modelo record as build, estamos incrementando información, y cuando el proyecto entra en operación y mantenimiento con un estándar COBIE, pues es cuando realmente ya finalizamos todo ese proceso de incrementar información, que por supuesto a lo largo de todo el proceso de información y mantenimiento seguirá recibiendo. Otro de los conceptos, esto es muy de la norma británica, el EIR, el BIP y el BEP. El EIR es ese para qué, ¿verdad? ¿Cuáles son esos requerimientos de información? Es un informe que lo que nos dice es qué necesidades tiene la organización para poder implementar BIM. Es decir, qué es lo que yo necesito de información y qué uso le voy a dar. A partir de ahí yo desarrollo el plan de implementación BIM en la organización, que es algo así como una planificación estratégica. ¿Cuáles son los medios humanos, los medios tecnológicos, los medios en tecnología? ¿Cuáles son los espacios? Es decir, pensar BIM a nivel macro, a un nivel estratégico.
Y luego tenemos el plan de ejecución BIM, que es aterrizar este BIP ya específico para cada uno de los proyectos. Quizás lo veremos un poquito más aquí. Aquí tenemos el ciclo de vida de la organización. Aquí definimos esa planificación estratégica que va a ser la guía a todo el proceso de implementación, donde, por supuesto, definiremos qué estándares vamos a estar utilizando y sobre los que haremos énfasis más adelante. Y luego tenemos el aterrizaje de este BIM, de este BIP a cada uno de los proyectos con lo que se llama el BEP, ¿vale? Que es ese aterrizado, no todos los proyectos son iguales, con lo cual hay que especificar en detalle cómo se va a desarrollar cada uno de estos proyectos dentro de esa estructura BIP. Esto lo deja muy claro, todo lo que es la ISO 19650, avanza un poquito sobre la norma británica, y fijaros cómo tenemos aquí este flujo de vida, esta fase de desarrollo del proyecto, donde lo que tenemos es requisitos de información y entregables de información, y así lo especifica la ISO, es algo excelente. Y por aquí tenemos todo el proceso de información. Habla de ciertos documentos, el OIR, que son información de la organización, cuáles son los requisitos de información de la organización, el PIR, requisitos de información del proyecto, el AIR, requisitos de información para la operación, y el EIR, cuáles son los requisitos de intercambio de información. Fijaros cómo la ISO está muy focalizada al proceso de cómo va a evolucionar y cómo se va a intercambiar la información a lo largo de toda la cadena de valor. Claro, para que esa información funcione de una manera eficiente, tenemos que garantizar la interoperabilidad, ya lo comentaba antes Dani Lobos, que tenemos software fabricante, software nativo, y dentro de ese software nativo tenemos garantizada la comunicación, ¿verdad? Ese intercambio de información. Es lo que se llama una interoperabilidad cerrada. Pero claro, hay gente que trabaja con Archicad, hay gente que trabaja con Revit, hay gente que trabaja con Allplan, hay gente que trabaja con diferentes plataformas de software nativo, con lo cual no se pueden comunicar fácilmente entre sí, con lo cual surge el concepto de interoperabilidad abierta, el OpenBIM. El OpenBIM sigue un estándar IFC, es una plataforma neutral, no controlada por proveedores, por software nativo, pero sin embargo sí que es cierto que la promovió Autodesk. Está desarrollada por una alianza internacional, sigue un formato XML específico para la industria de la construcción y bajo estándares ISO. Y la manera de estructurar la información es muy sencilla. La organiza proyectos, los proyectos en edificios, los edificios en niveles. Hemos de pensar que BIM nació en el mundo de la edificación, con lo cual el concepto de niveles está muy arraigado. Dentro de los niveles tenemos diferentes clases de objetos. Dentro de las clases de objetos, diferentes tipos de objetos. Y ya tenemos los elementos específicos. Y las propiedades, la información, están directamente relacionadas a cada uno de esos elementos. No es el único tipo de estándar abierto, de estándar para garantizar la interoperabilidad. Hemos hablado del IFC, tenemos diferentes definiciones de modelo en función de qué uso le queramos dar para intercambiar información, coordinación, análisis estructural, diseño de transferencia, pero tenemos el BCF, que es precisamente para intercambiar requerimientos de información o requerimientos o problemas que hayamos detectado en el diseño. Tenemos COBIE para operación y mantenimiento, el GBXML, que es para hacer simulaciones energéticas, y el LAN XML, que es para mediciones topográficas. Claro, todo esto de aquí hasta ahora es un poquito confuso porque esa puerta que nosotros hemos conceptualizado en un principio, hemos de pasarlo a lo largo de toda esta cadena de valor, y podríamos decir que esto es la cadena directa, pero tenemos otras estaciones, otros departamentos paralelos, como son contabilidad, como son cartera, que también requiere de esta información BIM y que hemos de garantizar su interoperabilidad, cómo la información fluye a lo largo de toda esa cadena de valor de una manera eficiente. Entonces es cuando surgen los estándares. Tenemos diferentes tipos de estándares, los gringos, muy famosos, tipo Omniclass Uniforma, Omniclass Uniforma, perdón, tenemos el británico Uniclass, tenemos el catalán con el Gubinclass y tenemos el Master Format. Cada uno de estos pues son diferentes, son muy similares entre sí, son diferentes. ¿Y qué es lo que hacen? Pues es estructurarme
la información de la construcción de una manera inteligente. Esa información la puedo recoger en un modelo de diferentes formas. La forma más sencilla es el assembly code, es un código de ensamblaje donde la clasificación depende de dónde está el elemento. Tenemos el OmniClass, es muy similar al assembly code, está organizada por tablas. Cada una de las tablas es para un ámbito específico de esa cadena de valor que estuvimos hablando antes, incluido los departamentos transversales a la propia organización, que concretamente la tabla 23, la de productos, es prácticamente igual a la de Uniforma para el assembly code. Luego tenemos otro campo de información que es el Keynote. Normalmente este campo de información utiliza un criterio más de forma. Este criterio más de forma de clasificación es más sobre de qué está hecho el elemento. Es decir, nosotros en Uniforma teníamos la clasificación basada en dónde está el elemento, en Master Forma de qué está hecho el elemento. Y es una forma diferente de estructurar la información. Y luego el Time Mark, que es muy interesante, sobre todo a la hora de gestionar contratos y hacer un flujo de información basado en el ítem específico al que nos estamos refiriendo. Esto lo voy a pasar. Fijaros esta diapositiva, cómo funciona este flujo de información. Tenemos la fase de preproyecto, de planificación, diseños previos y cómo entran los estándares. Aquí, pues esta diapositiva está sacada del CSA, cómo nos dice que entra el estándar Uniforma, cómo termina el estándar Uniforma, cómo hasta el proceso de diseño. Luego entra el estándar Uniforma, muy relacionado con esta imagen que habíamos visto aquí, es decir, terminamos la arquitectura y empezamos ya con de qué está hecho, es decir, aquí dónde está y después es de qué está. Quizá, y está hablando de Uniforma a lo largo de toda la cadena, porque recordad que OmniClass tiene 30 tablas y cada una de las tablas está específicamente pensada para cada uno de los departamentos de la organización. A mí este planteamiento no me gusta porque yo creo que Uniforma debe continuar a lo largo de toda la cadena de valor y por supuesto que aunque le demos uso aquí en la cadena de valor a lo que es la operación y mantenimiento, quizá Uniforma no sea el más obvio para utilizar aquí en operación y mantenimiento, sino un estándar copia. Otro de los conceptos importantes es el Common Data Environment, que es el que me va a permitir gestionar esa información. Esto es un flujo de trabajo de información tradicional mediante correos electrónicos, donde cada uno de los agentes se relaciona mediante correos electrónicos con el resto de los agentes, lo cual es muy difícil hacer un tracto de cómo fluye la información a lo largo del proyecto. Sin embargo, tenemos el concepto de Common Data Environment, donde un entorno común de datos es quien recoge toda la información y la devuelve a los agentes involucrados en función de sus necesidades de información y de sus privilegios. Hay dos tipos, quizás los dos más comunes, o con los que yo me siento más cómodo, son el BIM Service Center y el Trimble Connect, porque trabajo con ellos de una manera asidua y son con los que me siento más cómodo. ¿Qué es el Common Data Environment? Pues básicamente es un Dropbox. Y eso es lo que dice la ISO 19650 sobre lo que es el Common Data Environment. No debe de ser un Common Data Environment. Es la única fuente de información del proyecto. Y cuando dice la única fuente de información del proyecto es que olvidémonos de WhatsApp, olvidémonos de Dropbox, olvidémonos de todos los Common Data Environment que no están pensados para BIM. Y utilicemos un Common Data Environment como única fuente de información. ¿Para qué? Pues para recolectar, gestionar y dispersar o transmitir la información, tanto gráfica como no gráfica, del proyecto a todo el equipo de proyecto. Vuelve a hacer énfasis en que es la única fuente de información para facilitar la colaboración entre el equipo de proyecto y evitar duplicidades y errores. Esto requiere un rol que normalmente no está recogido en los estándares. Este rol que no está recogido en los estándares es el gestor de información.
el que sea un rol nuevo no quiere decir que sea una persona diferente. Es decir, todos conocemos el rol de BIM Manager y la persona que desempeña el cargo de BIM Manager. Pero, sin embargo, no tenemos tan claro el rol de gestor de información, de Information Manager. Puede ser la misma persona. Yo, en mi caso, por ejemplo, en la consultora, tengo dos personas diferentes. Aquí este rol lo desempeña una persona y aquí lo desempeña otra persona. Porque nos pareció la manera más eficiente de poderlo hacer. Y la norma, esa ISO 19650, nos habla de cómo estructurar la información dentro de ese Common Data Environment. Y nos dice hacerlo mediante lo que son los estados del Common Data Environment. Nos dice lo que es el trabajo en curso, ese trabajo que está en progreso, el trabajo compartido, que cuando ese trabajo está desarrollado y consensuado, pasa a compartido, en compartido se analiza y cuando ya está en condiciones de pasar la barrera, esto podríamos decir que es interno y esto de aquí es externo, es decir, ya contractual, cuando pasamos esa barrera, es decir, que de compartido hemos de tomar la decisión de publicarlo, es decir, que pasa a ser un documento contractual. Para que todo esto funcione muy bien, hemos de estructurar muy bien lo que son los modelos BIM. Y para eso hemos de tener en cuenta dos conceptos muy importantes, el concepto de integración y el concepto federación, que son dos maneras completamente diferentes de gestionar un proyecto BIM. Mediante la integración lo que nosotros hacemos, que un proyecto BIM es igual a la suma de diferentes modelos, es decir, todos los modelos se suman en un único proyecto. Claro, esto lo que dificulta es la interoperabilidad y la gestión adecuada de los proyectos. Sin embargo, el concepto de federación es que son modelos independientes, continúan siendo independientes, el modelo de arquitectura, el modelo eléctrico, el modelo de H2O. ¿Y qué es lo que hace? Hace un enlace, desde este modelo federado, hace un enlace a cada uno de los modelos. ¿Qué es lo que logramos con esto? Que cuando nosotros, si tenemos que hacer un cambio aquí en el modelo eléctrico, tenemos que volver a integrar todo el modelo eléctrico. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un cambio en este modelo de aquí, esa actualización es inmediata porque es un link dinámico a ese modelo. Con lo cual, una vez el modelo pasa de en curso a compartido y compartido a publicado, esta actualización es inmediata. Sin embargo, aquí yo tengo que hacer una recompilación de todos los modelos en un nuevo modelo, lo cual dificulta mucho. Y por supuesto ya es una cuestión de peso. Si cada uno de los modelos me pesa 20 megas, como mínimo, ya sabéis que todos los modelos pesan mucho más, y tengo 10 modelos, aquí voy a tener 200 megas en modelos más 200 megas del modelo federado. Es decir, 400 megas de gestión de información. Sin embargo, yo aquí lo que voy a estar manejando es exclusivamente 20 megas y este modelo federado, ¿cuánto me va a pesar? Pues 0 megas, porque realmente no tiene el peso de los modelos añadidos. Es decir, básicamente la norma que nos dice nunca integrar, siempre federar. Aquí vemos un poquito este paso de estándar de estados, cómo estamos haciendo un work in progress, cómo cuando terminamos este work in progress tomamos la decisión de compartir con otros agentes, con otras disciplinas y tomamos las decisiones de qué es lo que cambiar y qué desarrollar más adelante. Es decir, fijaros cómo es un proceso iterativo, desarrollo, comparto, desarrollo, comparto, desarrollo, comparto. Es decir, aquí comparto, continúo el desarrollo, vuelvo a compartir, continúo el desarrollo tantas veces como haga falta hasta que decido compartir. Y entonces paso de un estado preliminar, no publicado, a un estado publicado contractual. Es decir, que aquí se toma la decisión de esta información que ha sido ya coordinada en diferentes etapas, pasa a ese estado de compartido, de ese estado de publicado, y por supuesto cuando ese modelo deja de ser funcional, pasa al estado archivado y se cambia de repositorio a otro repositorio diferente. Claro, todo esto requiere una estructura de nomenclatura de archivos muy eficiente, una estructura para nombrar los archivos muy eficiente. Todos sabéis que cuando empezáis con un modelo que se llama versión 0, ¿verdad? Versión 0, y termináis con versión 57, ¿vale? Pues el nombre del modelo compartido es este de aquí, sin versión.
¿vale? ¿Por qué? Porque así garantizamos que siempre estos enlaces que hemos hecho siempre van a ser enlaces que no se pierden, independientemente de la versión con la que estemos trabajando. Esto lo podéis encontrar aquí, muy bien explicadito. Aquí tenéis otro criterio de nomenclatura de archivos y cómo explica también muy bien este documento de UK BIM Alliance. Nos explica muy bien cómo esta ISO 19650 está enmarcada dentro de la ISO 21500 de gestión de proyectos y cómo esta ISO 21500 está enmarcada dentro de las familias de la ISO 9000 y 10000. Todo esto yo no voy a entrar mucho, no sé cómo voy de tiempo, creo que me quedan 15 minutos. Hay unos conceptos Lean, pero quizá la mentalidad de Kaizen no voy a entrar muy en detalle para que podamos ver el estudio de caso. Otros conceptos Lean, el Hoshin y el Gemba, quizá para mí los más importantes. Básicamente el Hoshin es el norte, siempre tener muy claro cuál es el norte de mi proyecto, el objetivo. Y los principios de Koskela. Aquí sí que voy a pasarlos muy rápidamente, pero sí que voy a mencionarlos. El primer principio, o los dos primeros principios, es reducir las actividades que no agregan valor e incrementar el valor. ¿Qué significa esto? Recordad que todo el proceso de la construcción, salir del taller de arquitectura y pensar en todo el proceso, es un proceso de requerimiento de información y de entrega de información. Esa información, vamos a decir que es el valor de todo este proceso de la cadena de valor. En esta cadena de valor del flujo de trabajo OpenBIM, el valor es la información. Y entonces yo le tengo que preguntar a mi cliente, considerando el cliente como un concepto macro de Lean, es aquel que recibe mi información dentro de esa cadena de valor. Si yo le entrego información a mi cliente que no agrega valor, es decir, es información innecesaria, y esa información hemos de tener en cuenta que la información es costosa, con lo cual si le estoy entregando algo que no le aporta valor, estoy tirando el dinero. Y lo mismo aquí, si hay algo que no le estoy entregando, que sin embargo sí que tiene valor para mi cliente, es decir, hay información que no le estoy entregando que requiere mi cliente, pues también estoy perdiendo el dinero, con lo cual he de intentar reducir aquellas actividades que no agregan valor, es decir, que no agregan información necesaria, y tengo que ver cómo incrementar aquella información que mi cliente realmente sí que valora. Esto ya está dentro del mundo de la producción. Reducir la variabilidad, reducir el tiempo de los ciclos, quizá esto no se vea ahora muy claro, pero tenéis que, lo que os decía antes, salir del taller de arquitectura y pensar que el proceso de la construcción son ciclos. Cuando nosotros estamos en el mundo de la producción, todos son ciclos. Lo que pasa es que son ciclos que algunos son muy implícitos y otros son explícitos. Los que son explícitos son muy fáciles de ver, son muy intuitivos, pero hay otros que están implícitos que no son fáciles de ver. ¿Dónde está el truco de la mejora de la eficiencia y la mejora de la productividad en la construcción? Pues ser capaces de detectar esos ciclos y poder diseñar todo este proceso basado en esos ciclos, teniendo en cuenta un principio, la reducción de la variabilidad. Luego tenemos otros conceptos que son relativos a los procesos, que es simplificar los procesos, es decir, que esos procesos, esas estandarizaciones sean sencillas, que sean flexibles, que me permitan absorber aquellos imprevistos, aquellas cosas difíciles de prever con antelación, incrementar la transparencia de los procesos, es decir, de nada sirve definir un estándar, un proceso que no he transmitido, no le he dado transparencia porque sencillamente la gente no lo aplicará, y enfocarme en lo que son los procesos globales, muy en línea con lo que decía Dani de pensar global, actuar local. Y luego aplicar dos principios del Kaizen, lo que es la mejora continua y controlar y referenciar, hacer benchmarking, es decir, medirlo todo, estar constantemente midiendo todo, viendo cuál es mi eficiencia dentro del sistema. Otro concepto importante es el Virtual Design and Construction y es básicamente un poquito lo que hemos visto antes. Stanford lo llama así, Virtual Design and Construction, y es cómo pasamos de ese concepto BIM del taller de diseño
a lo que es la construcción y la operación. Y entonces nos habla de cómo fuimos del mundo del 2D al 3D y cómo estamos ahora en el 4D, en el 5D y sucesivas dimensiones. Es decir, cómo aterrizarlo en la construcción. No sé cómo voy de tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? Te quedan 10 minutos. Vale, pues entonces voy a ir un poquito más rápido. Esto quizá lo voy a pasar. Esto es el flujo de trabajo de las planners. Aquí lo que me interesa, fijaros como en el flujo de trabajo de las planners, que es quizá una de las piedras angulares del Lean Construction, cómo todo empieza en los criterios de diseño y cómo a partir de ahí nace todo. Y un poquito cómo ese proceso de mejora continua está demasiado focalizado a lo que es las planificaciones semanales y nos olvidamos que dentro de este flujo de trabajo está la planificación maestra y los propios diseños que están dentro de todo el proceso constructivo. Esto lo dejó bien claro Rafael Sachs en un artículo que publicó en el 2015, donde nos habla de todos los procesos de diseño, cómo vamos de los modelos a través de los diferentes diseños coordinados, pasamos a los modelos, cómo esto llega a un modelado BIM y cómo estos modelados BIM entran en el proceso productivo y dentro del proceso productivo, mediante la construcción y unas señales, modifica ese modelo que estamos llamando as built. Esto es lo que yo os comentaba antes, esto de los ciclos. Toda la construcción son ciclos. Hay unos ciclos explícitos, por ejemplo, este que he marcado aquí, de actividad. Podríamos decir que esta actividad es una estructura. Y claro, podemos pensar que la estructura tiene unos ciclos, ¿verdad? Y que son las plantas, tengo la planta 1, la planta 2, la planta 3, la planta 4 y así sucesivamente. Pero lo que quizás no somos tan conscientes es que dentro de cada una de estas plantas, que es un ciclo, hay unos ciclos dentro de estas plantas. Y son unos ciclos repetitivos, ¿vale? Y por supuesto, tenemos las otras actividades del proceso productivo que se encadenan con la misma cadencia cíclica. Y aquí vemos que terminada una planta de estructura podemos acometer una planta de mampostería y como termina una planta de mampostería podemos ir a revestimientos o podemos ir a instalaciones o podemos ir a pavimentos. Aquí yo he puesto una relación 1 a 1, por supuesto esta relación 1 a 1 no es correcta entre estructura y mampostería. Quizá tendríamos un desfase que en este caso por falta de espacio pues lo he corrido solamente 1, aunque realmente debería salir de aquí desde la 3, ¿vale? Y entonces ahora ya me salen unos conceptos. Estos conceptos de planta, en este caso es una planta, no necesariamente tiene que ser una planta, se llama TAC. Y la manera de comunicarse los TACs entre sí es el lote de transferencia. Y tenemos dos tipos de lote de transferencia, un lote de transferencia inicial y un lote de transferencia regular. ¿Dónde está el truco de que mi diseño, mi planeación, mi presupuestación y todo fluya correctamente en un modelo BIM? Pues hablamos de lo que es la armonía. Fijaros cómo realmente esa información que nosotros hemos traído del modelo BIM fluye a través de las actividades, tiene un flujo de información, un flujo de producción y luego tenemos un flujo de información transversal. Ese flujo de información interno se llama flujo interno, producción interna, se controla mediante la continuidad y las duraciones de las actividades, tenemos un flujo externo, una comunicación entre las actividades, se controla mediante el tamaño del lote de transferencia y las relaciones entre las actividades. Y luego tenemos lo que a mí me gusta denominar como armonía. ¿Y qué es la armonía? Pues es el equilibrio de las dos anteriores, de ese flujo de trabajo interno, de ese flujo de información externo y es equilibrado. ¿Hasta qué? Hasta lograr lo que es el ritmo natural de ejecución. Claro, todo esto no lo puedo hacer si previamente todos estos conceptos no se han establecido de una manera clara en lo que es los procesos de diseño previos al proceso de construcción. Esto es un ejemplo real realizado con Marvan, una consultoría que hicimos el año pasado. Fijaros cómo aquí tenemos muy claro el concepto TAC, el concepto de transferencia y el concepto de armonía. Fijaros cómo tenemos los TACs, cómo los TACs van fluyendo aquí. Esto es una actividad de estructura, esto es mampostería, no sé exactamente cuáles son las actividades, pero fijaros cómo tenemos un flujo interno y un flujo transversal.
tenemos lote de transferencia inicial y tenemos un lote de transferencia que en este caso es el propio tag. De repente se rompe este proceso y continúa la composición con otro tipo diferente de armonía, con otro tipo diferente de flujo, de ritmo. Aquí teníamos un ritmo muy claro, aquí de repente se rompe el ritmo, empieza aquí como si cambiara la música y vuelve a continuar otra vez otro tipo diferente de ritmo. Pero tiene armonía, es una composición con música, donde vemos cómo interactúan los diferentes elementos de la construcción. Ahora os voy a enseñar unos estudios de caso con esta herramienta que hemos hecho en la Universidad de los Andes, que se llama Plexos, y cómo todo esto me facilita lograr cosas como esta. En este caso, por ejemplo, utilizando todos estos conceptos de Lean, cómo yo soy capaz de modelar. Voy a ver. No sé si se escucha muy fuerte o se escucha bien. No, el sonido está perfecto. Sí, lo voy a bajar un poquito. Fijaros como aquí estamos hablando de tags, de paquetes de trabajo. Cada uno de estos pilotes es un ciclo, cómo se va armonizando todo. Vemos cómo se va incrementando. Quizá aquí en el puente los conceptos de tag no se aprecian mucho, pero sí que existe una fluencia, una transmisión en ese flujo, en esos paquetes de trabajo, cómo yo voy haciendo el trabajo, cómo el tablero, cómo se funden esas vigas superiores del tablero y cómo se va continuando todo. Voy a pasar a otra diapositiva para no demorarme más. Esto es una clínica. Aquí quizás se ven más claros los paquetes de trabajo. Hago una primera fase, una segunda fase, es decir, un tag, otro tag. Hago los muros en diferentes ciclos. Y cómo ya empiezo a ejecutar las columnas. Aquí este proceso productivo está pensado que hay un equipo que hace columnas, cada paquete de trabajo es un conjunto de columnas muy bien definido. ¿Para qué? Para que vayan entrando las siguientes estaciones de trabajo, que en este caso es la ejecución del contrapiso. Posteriormente ya va entrando el equipo de ejecución de vigas, por detrás el equipo de ejecución de vigas, el equipo de ejecución de la placa y cómo se va encadenando todo en un flujo continuo. Claro, podéis pensar de una manera muy evidente que esto no se puede secuenciar adecuadamente si previamente no se ha definido este proceso de construcción, este proceso de secuenciación en todo lo que son los procesos de diseño. Voy a pasar a otro ejemplo. Este ejemplo es muy interesante, quizás se ven más claramente. Aquí vamos ejecutando los pilotes en vez de por unidad por tags. Se ven cada uno de los paquetes de trabajo de los pilotes, cómo va avanzando, cómo esa secuencia, por supuesto, esta secuencia tiene que estar muy bien definida en esos estándares BEP y BIP para que todo esto pueda ser eficiente en el proceso constructivo, para yo poder presupuestar, para poder controlar adecuadamente tal y como se va a construir y tal y como se diseñó. Es decir, mirándolo todo de una forma holística que nunca pierda de información toda la información. Aquí el proceso es diferente, como vamos partiendo de una espina, de una columna vertebral, cómo vamos abriendo los ciclos al lado y al lado, a cada una de las bandas, y cómo se va secuenciando este proceso de una manera armoniosa. Y fijaros como siempre hay tres equipos: equipo de columnas, equipo de vigas y equipo de ejecución de placa. Y todo pues buscando una secuencia. Y vuelvo a repetir, todo esto de aquí surge de un proceso claro de coordinación entre el proceso de diseño arquitectónico y el proceso de construcción, que nunca hemos de olvidar que la construcción es una industria y que nosotros, sí, a todos nos gustaría aparecer en el libro, pero hemos de tener muy claro que esta industria hemos de mejorar la productividad y la eficiencia. Esto es un edificio que hicieron unos usuarios de la herramienta, esta en República Dominicana, y aquí lo vemos, aquí es un poquito diferente porque son tres equipos de trabajo. Un equipo de trabajo de estructura, un equipo de trabajo de estructura metálica. Este proyecto es muy interesante porque fusiona estructuras de concreto con estructura metálica. A partir de aquí lo vamos a ver. Ya vemos cómo empieza la estructura metálica, cómo se van ejecutando las columnas, cómo se ejecutan las vigas y cómo se van ejecutando las placas y cómo va incrementándose el proceso. Cuando ya tenemos cierto lote de transferencia que puede entrar el equipo de estructura metálica, pues es cuando entra, ahí justo acaba de entrar el equipo de estructura metálica. Voy a
pasarle un poquito. Veis cómo la estructura metálica está supeditada y por detrás de la estructura metálica tenemos el equipo de mampostería. Es decir, tenemos una secuencia perfectamente definida y por detrás de todos estos equipos tenemos las escaleras de emergencia. Es decir, es una secuencia armoniosa perfectamente definida y como ya entramos en lo que son los procesos de cerramiento de esos muros cortina hasta que tenemos el edificio perfectamente terminado. Esto me permite hacer unos presupuestos estandarizados, que todos hablen el mismo idioma, que todo esto se haga de una manera absolutamente automática, que pueda realizar el control del proyecto de una manera automática, que yo pueda controlar qué es lo que realmente se ha ejecutado contra lo que estaba previsto y lo que está actualmente ejecutado, y por supuesto hacer informe. Esto es un poquito la línea de trabajo. A partir de esta herramienta, pues se está desarrollando todo lo que es el proceso de implementación BIM en Colombia, pensándolo desde fuera, es decir, primero haciendo un mapa global de cuál es el estado de información, cuál es el flujo de información de BIM en el proceso productivo en Colombia. Y a partir de ahí empezar a definir los estándares, pero sin limitar la capacidad de las empresas que puedan utilizar sus propios estándares personalizados, porque hemos de pensar que los estándares son un corset, están muy bien para proyectos públicos, pero las empresas llevan muchos años trabajando. La menor de las empresas pues tiene estándares definidos fácilmente desde hace 20, 30, 40 años, con lo cual cambiarle las ERPs, cambiarle todos los sistemas de trabajo, hay que hacer más un trabajo de decir, estos son los estándares de trabajo para proyectos públicos y estos son las guías de cómo se debe de estructurar la información y la recomendación de cómo se debe de denominar la información para que todo este flujo de trabajo sea eficiente en este flujo de trabajo OpenBIM que estábamos comentando. Y por mi parte he terminado, no me quiero extender más, pero esto es relativamente muy largo. Bueno, me quedo abierto a cualquier comentario que me digáis. Arquitecto, muchas gracias. Pues estuvimos muy atentos. Sabemos que esto de verdad es bien complejo y la idea es seguirlo desarrollando. La propuesta y la apuesta que le hace la universidad precisamente a fortalecer nuestros perfiles de egreso de estudiantes, pues no solamente para ser más competitivos, sino para entender mejor todos los procesos que ustedes nos plantean que tienen interoperatividad y que están relacionados desde la disciplina de la arquitectura, pero que nosotros debemos empezar a trabajar con otras disciplinas para tener unas respuestas más eficaces y más eficientes. Muchas gracias por la presentación. A continuación voy a transmitirle algunas preguntas del público, de los asistentes. Para el arquitecto Dani, pregunta el arquitecto José Alcide Ruiz, que en la aplicación, que tiene dos preguntas acá, que en el sector de la construcción en Chile, ¿cuál es el ramo que más ha generado reacción o resistencia en la implementación del BIM? Muchas gracias por la consulta. Dentro de las encuestas que hizo el profesor Mauricio Loyola en sus 3 versiones, dieron gremios que iban cambiando, ¿cierto? Iba cambiando su resistencia. Pero de lo último que coincidió con el diagnóstico de Plan BIM, fue donde Plan BIM se preocupó de hacer un reforzamiento, era en los instaladores y proyectistas de especialidades tales como agua potable, clima, alcantarillado. Eso era el gremio que estaba más lento. Yo no hablaría de una resistencia, porque para mí la resistencia es como no quiero. En este caso es como, no sé, estoy atrasado en la implementación, fue ese gremio. Muchas gracias. Arquitecto José Luis, preguntan que en la aplicación de Plexus, ¿cómo se involucra la variable de rendimientos de los equipos de trabajo, partiendo de la base que en el campo de la construcción en Colombia es difícil tener continuidad en esos equipos entre obra y obra? Sí, me disculpáis que estoy fumando, pero como estoy en mi casa puedo hacer lo que quiera.
Bueno, te cuento, o lo que yo os he comentado de BIM ha sido un poquito enseñaros el BIM Hollywood, que llamo yo, ¿no? Hay dos tipos de software BIM. Está el BIM Hollywood, que es apariencia, y luego está el BIM de verdad. Plexos es un BIM de verdad. Plexos está conectado con base de datos, se puede conectar mediante una herramienta que se llama Plexos Bridge con cualquier ERP, con cualquier histórico de rendimiento, está conectado con cualquier tipo de base de datos en nube o repositorio de bases de precios unitarios que utilice un estándar PC3 mediante un drag and drop. Está conectado con base de datos brasileñas, españolas, francesas, bueno, cualquier estándar que utilice un BC3. El histórico no lo hace Plexos. Plexos lo que te facilita es hacer uso de los históricos de rendimientos, y a partir de los históricos de rendimientos te construye el precio unitario de forma automática. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta abierta: ¿de qué forma las universidades deben implementar el BIM en el plan de estudios? Es una pregunta académica que tendría que ver con este contexto que ustedes están tratándonos de ampliar y mostrar en estas dos sesiones. Pues mira, esa cuestión a mí se me planteó cuando empecé a trabajar en la Universidad de los Andes, que me encargaron la asignatura de Proyecto Final de Diseño. Realmente no cambia la enseñanza. La asignatura se llama Proyecto Final de Diseño, la asignatura se llama Gerencia de Construcción y se siguen llamando igual. Lo que cambia es la metodología docente, la forma de contar las cosas y de enseñar las cosas. Hay que utilizar metodologías docentes más activas, pero básicamente no cambia. Lo que sí que es cierto es que es una herramienta relativamente novedosa, aunque estamos hablando que nació en los años 80. Lo que sí que es novedoso son los estándares y los procedimientos. Y eso es complicado de contar si no se tiene una experiencia en desarrollar proyectos bajo estándares BIM, bajo metodología BIM. Es quizá la única dificultad, la falta de competencias prácticas por parte del profesorado, que nos ha pasado a todos. En el caso de Chile quería complementar que nosotros hemos hecho una mutación desde los años 90, en donde un profesor enseñaba un software para una disciplina en particular, que podía ser arquitectura principalmente en estos años, a entender lo que Plan BIM está promoviendo correctamente, que es la distinción de roles y competencias que tienen que tener los profesionales. Entonces eso permite que en una malla de ramos existente en una facultad de arquitectura, ingeniería o construcción, nosotros podamos insertar puntualmente un rol a través del aprendizaje de ciertas competencias a un ramo ya existente y no tener que con eso generar una renovación completa de la malla y del stock de profesores, porque eso sería imposible. Entonces nosotros estamos siguiendo esa línea hoy en día. Y con eso pretendemos avanzar en la adopción de roles y competencias en los currículum de todas las escuelas de arquitectura y ingeniería y construcción a lo largo del país. Arquitecto Dani, hay una pregunta: si son los términos de referencia el instrumento más apropiado para implementar el BIM en los proyectos públicos y privados. Por el momento sí. Si me lo preguntan hoy día, 2020, yo diría que sí. Es el instrumento más adecuado porque es un instrumento flexible que no requiere una modificación de la ley, no requiere pasar por el Congreso, no requiere un timbre de un ministro, no requiere que un gremio lo apruebe. Es un documento que aparece directamente del mandante de un hospital, de un colegio, de un tribunal. El mandante escribe lo que necesita y el ejecutante, que se gana el proyecto, hace lo que el mandante necesita específicamente. Así que yo diría que al 2020 sí es el instrumento ideal. Muchas gracias. Arquitecto José Luis, la última pregunta que tenemos, pues tenemos más preguntas, pero sabemos que hay otros compromisos. En Chile estamos en una hora diferente. Entonces, la pregunta es: ¿cómo acercar el BIM a pequeñas y medianas empresas de arquitectura y construcción, entendiendo la capacidad económica y tecnológica de esta? Mira, yo te voy a hablar de... ese tema no se está tratando, o no lo conozco muy bien en el Ministerio de Vivienda, pero sí que te hablo desde mi rol en el Comité Ejecutivo de la Cámara.
se han definido, sé que se han definido o desde el Ministerio de Vivienda préstamos, y desde la Cámara se están haciendo como oficinas de apoyo a todos aquellos diseñadores noveles o pequeñas empresas que quieren utilizar BIM pero no tienen los medios económicos para utilizarlo, es decir, que puedan ir a la Cámara de Comercio y hacer uso de las instalaciones para poder trabajar. Eso, pero yo siempre vuelvo a lo mismo, o sea, hay que previamente definir los estándares, eso que estaba hablando antes Dani Lobos, definir exactamente cuáles son esos requisitos del empleador para a partir de ahí empezar a desarrollar. No, nunca modelar por modelar. Claro, muchas gracias. Cada etapa tiene un tipo de modelación para el diseño, para la construcción, para los costos. No, es que hay que definir la estructura de información para que todos estén alineados en esa estructura de información, en cómo se va a transmitir esa información y cuáles son esos requisitos de información. Si no, luego es un caos, es imposible sacar adelante un proyecto BIM si no se estructura bien desde el principio. BIM es mucha gestión. Muchas gracias. Vale, un abrazo. En el nombre de la Universidad de la Gran Colombia, de la Facultad de Arquitectura y los participantes que están en esta reunión, en el nombre del decano y nuestro de los organizadores, pues queremos agradecerles su tiempo, la disposición que han tenido con nosotros. Esperamos volver a contar con ustedes en próximas reuniones que haga la universidad para profundizar y para compartir estas experiencias académicas que nos ayudan a fortalecer el perfil de nuestros egresados, que es uno de los objetivos principales que estamos buscando. Muchas gracias a los dos por el tiempo que nos han dedicado. Por último, quiero invitarlos a compartir las fechas, a ver, se me trabó las fechas de las siguientes conferencias, de las segundas y tercera sesión que vamos a tener. Como les habíamos comentado, la primera es contexto, la segunda vamos a tener más ejemplos de obra, y la tercera y última por la parte de los retos y desafíos. Igualmente, pues vamos a tener unos talleres que se van a desarrollar de acuerdo a lo ya informado. Agradecemos a todos ustedes su presencia, agradecemos las preguntas y sobre todo agradecemos a los dos conferencistas. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Nos vemos el 14 de septiembre. Estaremos informando a través de los correos en la universidad y de los interesados que se han inscrito para que nos sigan acompañando y fortaleciendo en este trabajo arduo que estamos construyendo en la universidad y esperamos llevar a feliz término. Recuerden, ahora hay un dicho, no es el pez grande que se come al pez pequeño, sino es el más rápido el que se come al pez más lento. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por la asistencia. Muchas gracias. Y un gusto haber visto al profesor, el doctor Pons Tienda, después de tantos años. Hombre, tampoco hace muchos, ¿no? Sí, un gusto. Muchas gracias por la organización. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. Nos vemos. Chao. Adiós.